Buenas y muy bienvenidos a este nuevo video del canal Héctor González. Bueno, vamos a estar haciendo un video especial. ¿Y por qué especial? Porque bueno, vamos a estar indagando en una página muy útil para todos aquellos que necesitan adquirir distintos tipos de versiones de las escrituras. Esta página está interesante justamente porque nos ofrece todas las versiones que puedan llegar a ver, tanto en nuestro idioma como es el español, como en otros idiomas. Está muy interesante para cuando uno interactúa con una persona que tiene otro idioma y que de repente por ahí entiende el español, pero cuando lee está bueno poder hacerle leer en su idioma, por ejemplo, ese es un dato. Después también tenemos la opción de poder comparar versiones antiguas con versiones modernas. Esto nos va a dar un panorama de cuántas cosas han cambiado, y bueno, son estrategias que uno puede ir tomando, ya que no somos, o por lo menos yo, y la mayoría de las personas que empiezan a indagar en las escrituras, no son expertas en idiomas antiguos, porque, a ver, ¿cuál es el objetivo de este video? También darles herramientas para que ustedes puedan indagar qué es lo que podría llegar a decir los verdaderos escritos. O sea, no quiere decir que estos no sean verdaderos, son traducciones. Yo me estoy refiriendo a los escritos en hebreo o en griego. Entonces, con esta herramienta nosotros, al no tener una noción de esos idiomas, nos queda la única alternativa interesante que está bueno para usar, es comparar las distintas versiones y de alguna manera tener una imagen más global de lo que dicen las escrituras, visto desde distintas épocas o de distintas orientaciones, porque tengamos en cuenta que las sociedades bíblicas no son las mismas en todo el mundo. O sea, hay muchas sociedades bíblicas y obviamente muchas de ellas están atravesadas por la política de cada territorio, de cada continente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es lo mismo una Biblia de las Américas, porque tiene un lenguaje latino, que una Biblia de, por ejemplo, la Reina Valera antigua, que tiene un lenguaje español antiguo, un lenguaje español europeo, no un español latino, y tampoco es la misma época. Entonces, todo esto nos va a dar una gran riqueza de conocimiento también, del hecho de poder tener otras palabras para referirnos a lo mismo, y también nos va a dar una, eh, aunque pequeña, pero una intuición, o no sé si intuición sería la palabra, sería una noción, esa es la palabra, una noción de lo que podría llegar a decir verdaderamente el escrito original, si es que nosotros supiéramos leer esas lenguas, que muchas ya son una lengua muerta, en el sentido, como el hebreo, que si bien se ha recuperado y ahora se habla en hebreo, pero no es el mismo hebreo que hace unos años, como el español argentino. Por ejemplo, yo soy de Argentina, estamos en Argentina. El español argentino no es el mismo de hace 10 años que el de ahora. Entonces tengamos en cuenta esto, que también se traslada a las escrituras. Muy interesante todos los aspectos y factores que hay, y por eso esta página nos va a ayudar y vamos a ir viendo esos tips que le estoy dando. Y bueno, lo primero que vamos a aprender es cómo encontrarnos con esta Biblia virtual, ¿no? Entonces tenemos el nombre de la página, se llama Bible,
está en inglés, no me sale bien. Bible. Se escribe Bible Gateway. Acá yo ya la tengo seleccionado, ¿no? Porque bueno, estuve haciendo varias veces este video, gente. Entonces seleccionamos ahí en la primera página y acá ya podemos entrar a esta página que está espectacular. Esta sería una de las maneras en las que podemos encontrarnos con estas escrituras. La otra manera sería esta, que yo de repente ponga Romanos 1. Entramos y la primera opción que tenemos ya nos tira a esta página. Entonces, si no nos acordamos el nombre de la página, ponen Romanos capítulo 1 o el libro que ustedes quieran buscar y ya les va a aparecer. Volvemos a la opción primera, en donde acá tenemos la página en blanco. Acá nosotros no pusimos Romanos, entramos a la página. ¿Cómo se usa la página? Bueno, en este icono nos dice, ingrese el pasaje, las palabras clave o el tópico. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que también nos da la opción de que si no nos acordamos en qué capítulo está alguna historia que queremos encontrar, o si no sabemos el libro tampoco, del cual queremos hacer mención de alguna palabra, podemos poner una frase que nos acordemos, una palabra clave, y ahí nos va a dar distintas opciones y vamos a poder elegir. En este caso vamos a usar Lucas capítulo 15. Muy interesante. Bueno, en este caso tenemos en este otro icono la Reina Valera antigua. Esta es la versión que nos aparece acá. Pero tenemos la opción, apretando este icono, abrir una pestaña en donde nos va a llevar a todas las versiones que están cargadas en esta página. Entonces es muy interesante. Tenemos la Biblia de las Américas, Biblia del Jubileo, Dios habla hoy, la nueva Biblia de las Américas, bueno, la nueva traducción viviente, muy interesante esa la tenía, esa la regalé, está muy interesante esa Biblia. La que actualmente tengo es la PDT y tengo una que es la de los Testigos de Jehová, que no me acuerdo cuál es, pero creo que está acá también. Después tenemos las distintas Reina Valera, 1960, 1995, y la Reina Valera antigua, que es la que tenemos acá, ahora. Todo esto, si nosotros cliqueamos acá, hacemos clic y le damos buscar en la lupa, automáticamente nos va a cambiar la versión y acá ya la tenemos en la versión de la palabra hispanoamericana. Bueno, muy interesante. Hasta acá espero que se entienda. Bueno, lo siguiente que podemos hacer, que es muy interesante para aquellas personas que estudian, es esto. Tenemos este icono en donde nosotros podemos, al cliquear, comparar en paralelo con otra versión. Por ejemplo, mientras acá tenemos la palabra hispanoamericana, acá tenemos palabra de Dios para todos. Y es el mismo capítulo y es el mismo libro, pero vamos a poder ver algo que yo estuve hablando en estos días, que las distintas sociedades bíblicas tienen distintas intenciones porque a ellos lo atraviesan distintos contextos políticos, distintos contextos sociales y también distintos contextos religiosos. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que depende de la versión que tengamos, va a sonar un poquito más distinta que otras. Entonces, esto no es para tener miedo, esto es para aprovecharlo,
¿Por qué digo para aprovecharlo? Porque, como les decía hoy al principio, nosotros si no somos expertos en griego o expertos en hebreo antiguo, podemos utilizar las distintas versiones para no quedarnos con una sola visión de lo que se traduce, sino para tener una visión más amplia, tener varias voces traduciendo un mismo escrito, un mismo capítulo. Y esto nos va a dar una oportunidad bastante amplia de poder tener una noción más grande de lo que realmente podría estar diciendo las escrituras. Entonces, bueno, acá tenemos el Lucas capítulo 15 en la versión Palabra Hispanoamericana, Palabra de Dios para Todo y Reina Valera 1960. Y siempre que cliquemos acá va a aparecernos otra versión. Entonces acá ya tenemos 4 versiones. Todo esto es muy interesante y quiero mostrarles bien a qué me estoy refiriendo el hecho de que las Biblias, depende del formato que tengamos y también depende del compendio que tengamos, va a estar atravesado por una intención teológica que tiene que ver con el contexto en donde nosotros nos encontramos o con el contexto en que fue escrita o traducida por alguna sociedad bíblica. Por ejemplo, la hispanoamericana, obviamente acá está hablando del español americano, o sea, de todo es una Biblia que está orientada a todos los países de habla hispana en América. Entonces, es muy interesante porque esta traducción va a tener un lenguaje marcado y también la diferencia, si ustedes pueden prestar atención, se va a notar mucho en los títulos, por ejemplo. Parábola de la oveja perdida es la que le da al capítulo 15 la versión de la palabra hispanoamericana. Sin embargo, la Palabra de Dios para Todos le da el título de Alegría en el cielo. ¿Y esto por qué pasa? Porque las distintas sociedades bíblicas les van a dar un enfoque distinto. Nosotros, por ejemplo, si nos vamos hasta el verso 11, hay una parábola muy conocida, que la mayoría la conoce como la parábola del hijo pródigo. Pero quiero agregar una versión más, porque quiero mostrarle algo muy particular. Creo que ya no me permite agregar otra, así que vamos a cambiar la de Dios habla hoy y la vamos a cambiar por la Reina Valera antigua. ¿Y qué es lo que le quiero mostrar con esta versión? Es que esta no tiene título, gente. ¿Por qué? Porque en la época en la que se escribe la Reina Valera antigua, que es, calculo yo que es en 1500 más o menos, cuando se escribe esta Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera son los que la componen, eran 2 monjes católicos, muy interesante esa historia. En esa época no estaban interesados en orientar de ninguna manera, sino que solamente se limitaron a poner capítulos y versículos. Las sociedades bíblicas, a través de los títulos que fueron agregados con el tiempo, han intentado ya predisponernos con un enfoque. Y esto a veces es bueno y a veces es malo, porque lo interesante es que nosotros podamos discernir por nosotros mismos lo que la escritura nos quiere contar, y no que el título ya nos predisponga a lo que vamos a leer. No sé si se entiende a lo que estoy diciendo, pero es muy interesante que nosotros podamos despegarnos de lo que piensan las sociedades bíblicas, porque lo que a nosotros nos interesa es lo que la escritura nos quiere decir, y no lo que las sociedades bíblicas que están atravesadas, vuelvo a repetir, por una cuestión política
por una cuestión religiosa o por una cuestión social, nos quieran imponer. Entonces, quizás las sociedades bíblicas en principio no tengan una mala intención al poner un título, pero muchas veces están en un contexto totalmente distinto al nuestro, y entonces ese título puede afectar, puede predisponernos para una lectura, y eso es algo que puede llegar a ser dañino, no a gran escala, pero sí puede dañar a nuestra lectura, y está muy interesante que nosotros entendamos que el hecho de que aparezca un título no quiere decir que eso sea así como el título lo está diciendo, que lo que vamos a leer se va a referir a eso. Y entonces podemos entender que, por ejemplo, la versión Reina Valera Antigua nos libra de eso. Entonces, sin embargo, las otras versiones, por ejemplo, vamos a ver que hay una marcada diferencia entre los enfoques que le dan. Por ejemplo, esta dice, el título que le da a la historia de este hijo que le pide la herencia a su padre y que se va y la malgasta, a esta historia le da como título Parábola de los dos hijos y el padre bueno. Este título está interesante porque realmente lo que esta historia nos quiere contar no está tan enfocado en el hijo pródigo como lo hace, esta seguro que debe ser la Reina Valera. Reina Valera 1960, lo que nos impone la parábola del hijo pródigo. Y esto ya no está predisponiendo, y aparte este título lo han utilizado en muchas de las religiones para decir un concepto erróneo, o sea, el hijo pródigo, el hijo que se alejó, que se apartó, cuando en realidad de Dios no nos podemos apartar nunca. Entonces, esta parábola lo que nos está queriendo enseñar es algo más acercado a lo que este título nos dice. O sea, nos está queriendo mostrar la misericordia del Padre y no tanto la actitud de los hijos. Entonces, me parece que a veces las sociedades bíblicas con su título pueden ya predisponernos para leer algo. Incluso hay gente que cuando utiliza distintas versiones, utilizan los títulos para darle como una orientación a su sermón. A veces incluso el título del sermón, a ver, de qué hoy quiero enseñarles algo, ¿y de qué les voy a hablar? Y utilizan el mismo título que utiliza esa versión. Y realmente quizás la escritura no está queriendo mostrar eso. Quizás la escritura está queriendo mostrar otra cosa. Quizás Jesús quería mostrar más el amor del Padre que la actitud de un hijo ingrato, o la actitud de un hijo más sumiso, o lo que sea. Entonces, acá el hecho de poder comparar todas las versiones está muy bueno para que nosotros también nos demos cuenta que a veces las intenciones que tienen las sociedades bíblicas pueden llegar a perjudicarnos o no. Ahora, ¿para qué nos va a servir el hecho de ponerlas todas en paralelo? Para comparar qué quiere decir y para tener una noción de qué es lo que podría llegar a decir el verdadero escrito, ¿no? El escrito en el idioma original. Entonces, es muy interesante, aparte el ejercicio de poder comparar los distintos adjetivos que se le da o los distintos verbos que utiliza para referirse a una misma acción, está muy interesante, nos hace más rico el estudio. Y bueno, también esta página la pueden usar, si es que no quieren estudiar, pueden usarla para ir comparando qué versiones a ustedes se les hace más sencilla e ir eliminando aquellas
versiones muy antiguas que por ahí no van con el lenguaje de hoy en día y les hace mucho más difícil la tarea de ir entendiendo las escrituras. Esto teniendo en cuenta de que ustedes sean nuevos en las escrituras. Entonces esta es una gran opción para que ustedes puedan ir viendo con qué versión se van quedando y empezando para después quizás ir a leer otras versiones y bueno, ir viendo qué nace de eso, ¿no? Bueno, todo esto se puede hacer con esta página que es genial, así que espero que les haya gustado el video, que haya sido claro. Nos vemos la próxima y bueno, ha sido un gusto poder acompañarlos con este video, así que chao gente, nos vemos. Denle like y me gusta y compartan si les parece interesante. Nos vemos.